Yo iba a comentarles algunas cosas del eje 5, digamos, que se refiere a la investigación científica, tecnológica y la innovación como motor de desarrollo humano, social y económico de América Latina y el Caribe. Por suerte, el profesor Arocena ya comentó algunas cosas de esto en relación al papel de las universidades en la investigación de excelencia con vocación social. Por ejemplo, yo pensaba referirme a algunas de esas cosas, pero les quería leer. Hay un documento propositivo para la conferencia que está disponible en la página de la CRES, que tiene como declaración algo que es como muy central y en lo que estoy segura que todos estamos de acuerdo, que hasta ahora habíamos hablado varias veces a lo largo de la mañana de la educación como derecho humano y como bien público. Aquí se habla del conocimiento como derecho humano universal, como bien público, social y común para la soberanía, buen vivir y emancipación de nuestros pueblos y para la construcción de la ciudadanía latinoamericana y caribeña. Ese, digamos, es como el principio. Yo creo que eso sería, me gustaría creer que es para la construcción de la ciudadanía humana, digamos, o sea, para el bienestar de todos los pueblos. Acá nos estamos centrando en América Latina y el Caribe. Y bueno, y el documento tiene una serie de objetivos que también en general son todos muy compartibles, vinculados con este eje. Y bueno, me quería referir a algunos de ellos, en particular que tienen que ver con algunos desafíos nuestros. A ver, como dos palabras de cómo desde la Universidad de la República nos paramos frente a esto. O sea, afortunadamente la universidad, bueno, tiene una tradición importante de producción de conocimiento, y en los últimos años la capacidad de la Universidad de Producción de Conocimiento ha aumentado en base a nuestros propios programas y en base a el impulso que le ha dado el país a la ciencia y la tecnología y a la formación de posgrados. O sea que en eso hemos tenido un impulso a la diversificación de programas desde la Comisión Sectorial de Investigación Científica, un impulso a la descentralización de la universidad que aquí se mencionó ya varias veces, pero que se hizo además con un esfuerzo de que la producción de conocimiento de calidad ocurriera en las distintas sedes. Eso es algo muy destacable y de hecho lo vemos en la capacidad de propuesta y en los laboratorios que se han instalado en todo el país, en la diversificación de los posgrados, en el aumento del número de becas de posgrado que ha permitido que muchos de nuestros docentes y jóvenes tuvieran formación como investigadores, en el impulso a la investigación interdisciplinaria. O sea, todas esas son cosas que se han construido en los últimos años y que consideramos muy valiosas y que hay que profundizar. Y que hay que profundizar sobre todo porque pese a estos avances la institución sigue siendo desigual, entonces tenemos que conseguir emparejar para arriba, porque está claro que precisamos investigación de calidad en todas las áreas del conocimiento, en todo el país. O sea, esa sería como nuestra ambición, digamos, nuestra finalidad desde el Prorrectorado de Investigación. Eso también atado a algo que comentaba el profesor Arocena más temprano, de que no podemos tener una producción de conocimiento que impulse el desarrollo científico y tecnológico de los países desde una producción mediocre. O sea, tenemos que tener una universidad realmente de calidad. Ahora, eso para no abundar en cosas que ya más o menos se han dicho, yo quería señalar como algunos problemas. Y ahí, alguna cosa que no les dije, perdón, yo había utilizado sobre todo para algunas de las reflexiones que quería hacer con ustedes, algunos materiales que conversé sobre todo con la profesora María Simón, que provienen a su vez, la coordinadora de la Comisión Académica de Posgrados de la Universidad, que provienen a su vez de reflexiones de la Comisión de Posgrados de AUGM, y bueno, que hacen al papel de los posgrados en la formación de los investigadores, en la formación de nuestros docentes y también de alguna manera en la promoción de la investigación de calidad. Y algunos materiales elaborados fundamentalmente por la profesora Judith Sut y el profesor Arocena, que son estudiosos de este tema del papel de la investigación científica y tecnológica en la contribución al desarrollo de los países. Y ahí voy a citar ahora como uno de los problemas que tenemos nosotros y que creo que tienen también otros países, que tenemos como un escollo grande en esto de conseguir que el conocimiento producido en las universidades derrame hacia los países,
que es que, o sea, Judith cuando presenta estas cosas en sus clases y también en algunas exposiciones públicas que le he escuchado decir, siempre habla del famoso triángulo de Sábato, del que seguro todos escucharon hablar, que es ese triángulo que vincula en cada uno de sus vértices, en un lado a la investigación, en otro lado a la producción, o sea, y en otro lado a los gobiernos. Y para que realmente se dé un flujo de la producción de conocimiento a al desarrollo de los países, es necesario que ese triángulo sea fuerte en todos los vértices, pero también que los vértices interaccionen bien entre sí. Y por eso es necesario que haya buenas poleas de transmisión entre ellos y a su vez que haya también una cierta armonía al interior de cada uno de sus vértices. Eso es reflexión de Judith, no mía, pero que a mí me parece muy adecuada. Y nosotros estamos en este momento en una situación que creo que comparten varios de nuestros países, en los cuales probablemente nos hemos fortalecido bastante en investigación o hemos hecho todos bastantes esfuerzos en investigación. Bueno, una cosa que no dije y que es importante, estoy tratando de ser muy breve y de repente no digo cosas que eran importantes. O sea, en toda América Latina, en Uruguay, de una manera superlativa, la investigación se produce en las universidades públicas. O sea, por ahora en Uruguay, por razones obvias, mayoritariamente en la Universidad de la República. Entonces, esa predominancia que no es del todo saludable para el sistema nos da además una enorme responsabilidad en tratar de intervenir para que el conocimiento generado contribuya realmente al desarrollo del país. Pero es como que si no hay una buena articulación entre los vértices del triángulo, ese asunto no funciona. Entonces ahora tenemos nosotros en Uruguay en particular, y creo que en los otros países, como les decía, hemos hecho un esfuerzo grande en el desarrollo de la investigación y en la formación de nuestros investigadores. Tenemos una cantidad importante de investigadores jóvenes bien formados, pero que en este momento, por ejemplo, en Uruguay el país no demanda y en otros países hay problemas parecidos. Entonces ahí corremos el riesgo no de que los jóvenes se vayan a formar afuera y no vuelvan, sino los que hemos formado aquí se vayan y no vuelvan. O sea, es como que eso realmente es algo muy, muy serio y que tenemos que poder revertir. O sea, tenemos que poder crear en el país oportunidades para el trabajo de los investigadores, para la inserción de los investigadores, que está claro que no son solo el ambiente académico. En la medida que no tengamos empresas públicas, empresas públicas y privadas, organismos públicos y las propias empresas privadas demandantes de esos investigadores, obviamente no vamos a poder pasar los buenos recursos humanos formados a construir desarrollo en el resto del país. Y la otra cosa que es importante también es la institucionalidad de la ciencia y la tecnología, y creo que se han dado varios ejemplos a lo largo de la mañana con respecto a eso, de cuál es el papel que los gobiernos otorgan a la ciencia y la tecnología en la región en cuanto a lo que invierten, y también cuál es el papel que otorgan a las universidades en cuanto a ser productoras de conocimiento y formadoras de recursos humanos con formación avanzada. Y ahí me parece que también el asunto de la evaluación que se mencionó, eso no voy a decir nada, los remito a que vayan mañana los que puedan al taller de evaluación de la CSIC, porque ahí, digamos, en cuanto a cómo se mide la calidad de una investigación, de una institución, o sea, también tiene que ver con muchas de estas cosas, de cómo desde las universidades y desde el propio sistema científico-tecnológico nacional promovemos el pasaje del conocimiento al resto de la sociedad. Y ahí hay un punto que mencionó Lucía que me parece que es crucial, que es el asunto de la propiedad intelectual también y el de quién se queda con el conocimiento. Eso es algo que en Uruguay casi que recién nos estamos empezando a enfrentar, pero que es un punto crucial que vamos a tener que considerar, porque obviamente nos hemos pasado todo el tiempo diciendo que es muy importante que el conocimiento permee a la sociedad, que es muy importante que el conocimiento sea utilizado. El asunto es qué formas de utilización de ese conocimiento se están ofreciendo y qué posibilidades hay de que el conocimiento generado, que sin duda para que se transforme en bienes de valor, tiene que ser industrializado de alguna manera, qué retorno van a tener nuestras sociedades de ese conocimiento generado, de los productos surgidos de ese conocimiento.
Cuando eso lo llevamos a algunos bienes como por ejemplo productos que tienen que ver con la salud de la población, ahí los problemas son realmente serios y es como que tenemos que ser creativos en la manera de encontrar algún sistema de propiedad intelectual que proteja la producción, proteja a nuestras universidades con respecto al conocimiento generado, pero no genere barreras con respecto a la utilización de esos bienes para la sociedad, cuando además agregamos que en primera instancia el conocimiento fue generado con fondos públicos en nuestras instituciones. Entonces ahí tenemos un rollo. Hay uno de los objetivos del documento ese que les mencionaba que se refiere precisamente a eso. El último objetivo habla de utilizar el sistema de propiedad intelectual recuperando el sentido público y común de los conocimientos y las tecnologías, promoviendo su uso estratégico para el buen vivir de la ciudadanía latinoamericana y caribeña, y ahí yo también diría para el buen vivir de la humanidad, porque me parece que en definitiva el conocimiento es patrimonio de la humanidad. Pero bueno, aquí estamos centrándonos en la región y por lo tanto por ahora dejémoslo por ahí. Yo voy a parar por acá porque me parece que está bueno. Una cosa que les quería decir, hay un documento escrito por la profesora Judith Sut y el profesor Arocena que está disponible, lo podemos agregar a los materiales de repente como referencia, que es un documento que fue elaborado hace 1 año y medio para un foro de la UNESCO que hubo en Montevideo, que fue, digamos, coorganizado por la Universidad de la República y UGM, y uno de los ejes de ese foro era Universidades para el Desarrollo. Entonces, en ese documento se recogen muchos de estos conceptos, algunos de los cuales mencionaba el profesor Arocena más temprano. Yo dejo por ahí porque así tenemos un espacio de intercambio que me parece que es lo que va a ser más rico para todos. Bueno, abrimos el espacio de este intercambio. El aporte es posible, sí. Una reflexión, podría hablarles 1 hora y sé que no me lo van a tolerar. Tengo una obsesión desde hace por lo menos 25 años y lo voy a enganchar con la última afirmación que hizo la profesora. La propiedad intelectual. Ese es el problema. Ahí está el meollo de eso. He escuchado con gran atención la intención, por supuesto virtuosa, de que el conocimiento se difunda, de que las universidades sirvan para la sociedad, ¿sí? Que no se mercantilice el conocimiento. Bueno, el conocimiento está mercantilizado y cada vez peor, pero no por las universidades privadas que cobran un ingreso y una tarifa elevadísima, sino por el sistema patentes. A ver, en los últimos 20.000 años, hicimos un trabajo hace unos 25 años que está publicado por el Instituto de Derecho Civil que yo dirigía en ese momento. En los últimos 20.000 años, desde el Paleolítico superior a la fecha, son 20 siglos, solo en el 1% o menos del 1% el ser humano se ha apropiado del conocimiento. El resto, no sé si, de los 20.000 años, el conocimiento humano se colectivizó generosamente. Hubieron grandes revoluciones industriales, grandes revoluciones agrícolas en el siglo XI, por ejemplo, para matar el hambre. No se hubiera logrado matar el hambre si no hubiera habido seres humanos pensantes y sabios. Nos estamos dando autobombo en las últimas décadas diciendo qué inteligentes que somos los seres humanos. Yo la verdad que leyendo a Kant me doy cuenta que no somos tan inteligentes ahora, ¿sí? No he encontrado un filósofo del mismo nivel, a pesar de que hay excelentes. Bueno, lo cierto es que en los últimos 100 años, o 100 y poco de años, no más, ¿sí? Las ideas científicas útiles han sido apropiadas en forma monopólica. No ocurría eso antes. Antes nos podíamos apropiar del crecimiento intelectual, de la ciencia. Hay una frase de Christian Barnard que dice: el arte soy yo, la ciencia somos nosotros. Por eso dejo de lado, y tiene razón, dejo de lado la propiedad literaria artística, porque tiene el ADN del autor. Bueno, es difícil encontrarlo, pero es distinto. Pero vayamos a las ideas útiles de carácter científico.
¿Qué pasó? Bueno, encontraron algunos que era posible apropiarse de ellos. ¿Y cuál es el fenómeno último? Yo fui abogado del Ministerio de Industria durante 17 años y teníamos todos los recursos de la propiedad intelectual, de la Dirección de Propiedad Intelectual, y por eso adquirí un cierto amor por el tema. Y lo cierto es que si uno mira las legislaciones del principio del siglo, la posición de los estados del principio del siglo XX, las posiciones de los estados, los tratados internacionales que se van sucediendo, la elongación de los plazos de protección monopólica. Cuando yo ejercía en el Ministerio de Industria, los pequeños inventos tenían 5 años de protección, los grandes inventos tenían 15 años, los importantes inventos, estaban excluidos los inventos o las ideas inventivas de utilidad científica en la salud humana, en los alimentos, ¿no es así? El crecimiento científico seguía existiendo. Es mentira que los creadores necesiten del incentivo del dinero y de la apropiación y el monopolio y la patente por 20 años para poder hacerse ricos y de esa manera crear. No, no es cierto. No es cierto que la investigación científica en materia médica, ¿no es así?, se desarrolle gracias a que existe una patente que puedo registrar en un aparatito que me van a meter por la boca y que me van a hacer una investigación científica, un especialista médico en esa área. No es cierto. Entonces, la distorsión peor que estamos viviendo es que a partir de 1994, el cierre de la Ronda Uruguay, la Organización Mundial de Comercio aprobó un tratado sobre la propiedad intelectual que impuso a todas las naciones, bajo amenaza de sanciones, la necesidad de acompasarse a una protección cada vez mayor, penalización severa de los infractores, sanciones pecuniarias a los infractores, comiso de toda mercadería, de piratería, etcétera, etcétera, para poder consolidar una protección eficiente. Hace 25 años cuando escribí me acuerdo que había un documento internacional que decía que por la baja protección, no por la inexistencia de protección, por la baja protección que teníamos en estos países del sur, del hemisferio sur, en ese caso había una pérdida del hemisferio norte de 400.000 millones de dólares por año, por baja protección. Imaginemos cuánto es hoy el flujo de fondos de los países en desarrollo. Yo escuchaba a Rodrigo hace un rato diciendo que no había variado la relación de países desarrollados y subdesarrollados. No, vamos a entrar. Porque si antes las naciones poderosas aprovechaban de que tenían yacimientos de hulla o de petróleo después, o que podían dominar el comercio internacional de los mares, ¿no es así? Ahora la apropiación es a través de las ideas, ¿no es así? Y entonces, si uno mira, hoy las patentes de invención ya no son 15 sino 20 años, y seguramente la van a extender. Seguramente se extienden en la práctica por las patentes derivadas, se hacen casi eternas, ¿no es así? Los programas de ordenador, en una absurda teoría jurídica, las incorporaron, que hoy es una de las industrias más florecientes, los incorporaron no en el sistema de las patentes de invención, que en ese momento tenían 20 años desde su registración, sino que tenían, porque las patentes de invención son necesariamente registrables porque pueden ser pasibles de doble creación original. Sí, hay múltiples ejemplos sobre eso. Leibniz y no me acuerdo cuál otro hicieron el cálculo, y Newton, el cálculo infinitesimal por vías absolutamente diversas, ¿no es así? Bueno, los programas de ordenador descubrieron o inventaron que no eran inventos, sino que era propiedad literaria, ¿no es así? Como si alguien tuviera alguna satisfacción estética en leer un programa de ordenador, ¿no es así? Bueno, es una idea inventiva, es una forma asociativa lógica de determinados mecanismos que operan luego en nuestra laptop, ¿no es así? Bueno, pero el incorporarlo como propiedad literaria significa que en vez de 20 años tiene 40 o 50 años hoy, después de la muerte del autor. Y seguramente lo van a extender, porque a medida que pasan los años desde que se murió Disney, ¿no es así?, para proteger al Pato Donald, de quien soy admirador, yo le decía a Landinelli, de quien soy admirador desde niño y que le quiero transmitir a mis nietos. Bueno, pero para proteger al Pato
toda una idea Disney, y para poder cobrar un royalty cada vez que alguien hace un llaverito, algún dibujito con los macacos, lo cierto es que la transnacional lo que quiere es seguir cobrando el royalty. Entonces se estira, ya no son 40 años, son 50, van a ser 70 años desde la muerte del autor para seguirlo protegiendo. Y ahí van a estar encajados todos los programas de ordenador y vamos a seguir pagando patentes de invención. Por tanto, y con esto termino, el problema más importante que tenemos no es cómo hacen las universidades para protegerse con el sistema, es cómo destruimos el sistema. Yo estoy de acuerdo, por eso dije que es un patrimonio de la humanidad. Lo que tenemos que lograr... Totalmente de acuerdo. No condescendientemente y complacientemente permitir que se tiren los plazos. Hay otra contradicción. Todo el mundo habla que la dinámica de la creación hace que la obsolescencia alcance rápidamente cualquier creación intelectual. No es así. Sin embargo, ¿para qué tirar los plazos? Si fuera cierto que el cambio es dinámico, no habría que tirar los plazos, habría que acortar. Si se quiere dar un monopolio, dísenlo por 5 años, pero no por 20, no por 70 a los programas de ordenador. De ahí no vamos a salir, las universidades del hemisferio sur y de Latinoamérica, no vamos a salir del estancamiento. Nunca vamos a tener suficientes fondos, ni los investigadores privados, ni las universidades públicas, ni las privadas de este hemisferio, van a tener fondos suficientes para cubrir la brecha tecnológica con el hemisferio norte, que tiene fondos excedentes suficientes para llevarnos una distancia cada vez más larga con sus creaciones intelectuales. Y entonces, bueno, creo que ese es el tema importante. Yo no sé si se puede transmitir en la próxima reunión o en la reunión mundial, pero el problema que tenemos los países subdesarrollados y las sociedades para que el conocimiento sea utilizado por todos es que no sea monopolizado por nadie. Exacto. Sí, es patrimonio. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, después de esta intervención que toca los fundamentos del sistema, queda poco para decir, ¿no? Bueno, alguien te pidió la palabra antes, sí, dale. Vení, pasá acá, porque pasá acá. O pasáselo si querés, pero lo que pasa es que creo que no funciona. No funciona. Pero vení, sentate acá si querés, vení, sentate que yo me bajo. Al contrario, gracias a ti. Vení, sentate. Gracias, profesor. Bueno, quería empezar felicitando a la organización por el seminario. Y bueno, no quería extenderme mucho, pero sí tenía algunas reflexiones que quería comentar. No me voy a extender sobre los efectos que genera en la democracia del desarrollo que en nuestro país tenga un nivel inferior a la mitad de personas que terminan el nivel secundario de estudios, ni la crisis de participación que estamos viviendo, como bien señaló el profesor Bariter. Mi corta intervención es sobre la autonomía, sobre la Universidad de la Autonomía. Lo voy a presentar en 3 niveles de agregación y análisis: nivel macro, nivel meso y nivel micro. Y me parece que, por ejemplo, a nivel macro, la universidad desde su autonomía tiene que contribuir a una estrategia nacional de desarrollo, ¿sí? Que permita pensar el necesario cambio estructural de nuestra producción hacia el lugar de mayor valor agregado, con la incorporación de innovación tecnológica. Y ahí hay que elegir hacia qué sectores y cómo hacerlo a mediano y largo plazo. Luego, a un nivel medio, a nivel institucional, creo que tenemos que preguntarnos si es posible que se efectivice la autonomía universitaria sin autonomía presupuestaria y financiera. Y en ese sentido quizás haya que poner arriba de la mesa nuevas ideas, por ejemplo, que exista un impuesto directo que directamente la sociedad financie la universidad y no haya una mediación de los gobiernos centrales.
Bueno, y luego a nivel micro, a nivel educativo, me parece que en un contexto de flexibilización tenemos que pensar cómo no dejar a la deriva a los estudiantes, o sea que se promueva una autonomía, pero una autonomía contenida, una autonomía orientada, y en ese sentido tenemos que preguntarnos qué dispositivos necesitamos, qué sistema de información y orientación. Bueno, me quiero dejar por ahí la intervención, pero gracias por quedar. Gracias a ti.